Y acá tenemos la visión anterior de la zona del tobillo, ¿no? Y la zona infrasindesmal, transindesmal, es decir, esta zona de acá, y suprasindesmal, ¿no? Y estamos viendo ahí la membrana iterosa, es una membrana muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Pero también se puede romper, se puede abrir. ¿Listo? Y esto, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Acá tenemos el overlap, ¿no? Acá ha puesto 10 milímetros, más o menos. Este es el ángulo talocrural, que no es muy importante en realidad para efectos de la descripción. Y acá tenemos pues las fracturas infrasindesmales, como ven el cachito azul, la zona transindesmal, transindesmótica, la zona que está relacionada con la zona ligamentaria, y la zona suprasindesmal, ¿no? Como pueden ver acá, fracturas por encima, pues en este caso, de la zona del malleolo, ¿no? Tratamiento de las fracturas malleolares, pues hay tratamientos ortopédicos, ¿no? Tratamientos quirúrgicos, como están acá, placas y tornillos. De lo que está esta fractura, como pueden ver acá, ¿ven este desplazamiento o no? Miren acá, ¿está abierta la membrana transindesmal? Sí, ¿está bien? Y colocaron en este caso una plaquita, ¿no? Miren, una plaquita, ¿no? Y al parecer pues han cerrado de alguna forma el espacio, ¿no? Tibio peroneo, que hubiera sido de repente bueno colocar acá otra cosa, un tornillo más para cerrar más esta zona de acá. Tenemos otro tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y cómo se decide el tratamiento quirúrgico o el tratamiento ortopédico para los pacientes? Eso se va a decidir de acuerdo pues al tipo de paciente que tenemos, ¿no? Todas las articulaciones en general se deberían reducir con tratamiento quirúrgico, absolutamente todas. Y el tobillo pues es una fractura articular que requiere ser estabilizada con tratamiento quirúrgico para dejarlo lo más anatómicamente posible. Y generalmente pues son tornillos y placas las que se usan. Pero ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que no se pueden operar. Por ejemplo, un paciente, digamos, inmunosuprimido, con gran riesgo de infección y de repente con heridas en el tobillo. ¿Quién se animaría a poner una placa ahí? Sería una catástrofe. De repente puede terminar en amputación. En este paciente un tratamiento ortopédico, un yesito, es lo que se puede indicar. Un paciente en mal estado general, que sabemos que no va a tolerar ni siquiera la anestesia raquídea, igual. Pacientes con lesiones de piel crónicas, ¿no? Que son refractarias al tratamiento, también, ¿no? Tratamiento ortopédico. Y algunos pacientes también que pues obviamente no se quieren operar, ¿no? Hay pacientes que no se quieren operar simplemente y obviamente no se puede ir en contra también de la decisión del paciente. Pero en general las fracturas, en este caso de tobillo, lo ideal es un tratamiento quirúrgico para dejarlo lo más perfectamente posible. Una fractura infrasindesmal de tobillo suele requerir infrasindesmal, es decir, está fuera de la zona de la membrana, ¿no? De la membrana en este caso interósea y fuera de la zona ligamentaria tibio-peronea distal. Entonces, ¿qué es lo único que estaría ahí presente, digamos, inestables? Un poquito los ligamentos peroneo-astragalinos, ¿no? O el peroneo calcáneo que se encuentra en esa zona. Pero gran inestabilidad, digamos, en esa zona no voy a encontrar. Por lo tanto, una fractura en esta zona infrasindesmal, el tratamiento es reducción y una escayola, ¿no? Además, porque estos fragmentos generalmente son pequeños, difíciles de anclar, ¿no? Difíciles de anclar con un tornillo o difíciles de anclar con una placa. Una zona pues que digamos no va a tener mucha implicancia en el resultado final de la fractura, pero en algunas fracturas infrasindesmales con gran desplazamiento, no a menos que lo digan acá, con gran desplazamiento o que se siente inestable, obviamente ese paciente hay que poner algo para reducir la fractura.
Acá lo que mencionan es suele requerir, es decir, la mayoría de estas fracturas irían bien si solamente se coloca un yeso y se hace una reducción, ¿no? Las fracturas que afectan la superficie articular y la metáfisis tibiales se denominan. Estas fracturas tienen un nombre propio. ¿Y cuál es la idea? Ya. Esta es la tibia y este es el peroné en la zona distal, ¿no? Acá tenemos el astrágalo. Ahí está. Me dicen que hay fracturas que afectan la superficie articular de la tibia. ¿Cuál es la superficie articular de la tibia? Esta zona de acá. Es decir, esto está comprometido. Ahí está, roto. Una, dos fracturas, no sé cuántas, pero está roto. Se llega el trazo hasta esta zona. ¿Listo? Ya, se rompió ahí. Ahí está, se rompió ahí. Y aparte de eso, la metáfisis, o sea, el trazo se extiende hasta arriba, hasta ahí, hasta la zona metafisial que es esta de acá. ¿Bien? Es decir, una fractura que compromete tanto la articulación como la zona metafisiaria se denomina, bueno, su nombre pues, plafón o pilón tibial como está acá, ese es su nombre, ¿no? Así se llaman estas fracturas, ¿no? Es decir, ya no son una fractura de tobillo típica, ¿no? Sino que compromete la zona articular de manera importante hasta la parte metafisiaria. O sea, la fractura de tobillo típica es solamente los maleolos, ¿no? Maleolo interno, maleolo externo. ¿Está bien? Pero en este caso ya no es una fractura de tobillo típica. Es una fractura que compromete la articulación y la metáfisis, se llama de plafón o pilón tibial. Manejo 100% quirúrgico, que es articular. Con placas, ¿no? Con placas, tornillos, ¿no? En algunos casos se coloca fijación externa. Acuérdense que es tercio distal de tibia. Y a veces evoluciona como son fracturas por alta energía generalmente. Un paciente que le gusta visitar el techo del vecino y cae de pie. Son lesiones típicas en estos tipos de pacientes, ¿no? Inclusive a veces es característico de estos pacientes, ¿no? Fracturas por alta energía y obviamente pues en el transcurso de las horas generalmente en esta zona se comienzan a aparecer áreas necróticas de la piel, flictenas grandes, ¿no? Y en muchas oportunidades pues se ha considerado esta fractura como la fractura más difícil de tratar, ¿no? De manera primaria en todo el miembro inferior, ¿no? De pronóstico bastante, digamos, malo, ¿no? En general, ¿no? Para no decir un pronóstico, pues, un pronóstico, digamos, reservado, ¿no? Generalmente es malo, pero, pues, en algunas circunstancias, pues, y dependiendo también de las situaciones especiales, se puede hacer una reducción y puede quedar bastante bien, ¿no? Ahora, con un gran riesgo de artrosis, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con una fractura articular? Nosotros solamente vemos el hueso en la radiografía, pero no vemos el cartílago articular. En este tipo de fracturas, especialmente cuando son conminutas, ¿no? O gran conminutas, o polifragmentarias que son de difícil reducción, van a quedar fragmentos condrales libres, ¿no? Que se pueden retirar, pero van a quedar áreas desnudadas o desnudas de la protección articular del cartílago y van a llevar a una artrosis más rápida que una articulación, digamos, que no ha sufrido ningún impacto, ¿no? Ninguna lesión. Y así, en general, para todas las fracturas articulares, ¿no? El peligro de la pérdida o el daño del cartílago. Ya, entonces acá tenemos una clasificación. Bueno, esta es una clasificación de, digamos, de uno de los autores bastante conocidos para fracturas, en este caso el plafón tibial, ¿no?
como podemos ver acá, de 3 tipos, ¿no? El 1, el 2 y el 3, ¿no? Las estables, las fracturas inestables y las fracturas totalmente inestables que van a terminar pues con lesiones muchas veces de otras estructuras óseas. Y este es el resultado, ¿no? Acá podemos tener un paciente con una fractura de tibia distal y podemos ver acá a las 2 semanas cómo ya está la huella, ¿no? De la evidencia pues de las flictenas que habían aparecido en ese momento, y a las 2 semanas cómo se está viendo pues recién se está digamos cambiando de piel, ¿no? Cambiando de piel y las lesiones obvias que no han permitido la cirugía en ese momento, ¿no? Bueno, y los abordajes para el caso de tobillo, ¿no? Cuando hablamos de una fractura, digamos una fractura de tobillo típica, de malleolos, acá está la plaquita, ¿ven? Plaquita con tornillos. Ahí está cómo se hace el abordaje, se coloca la plaquita con sus tornillos, todo. Acá hay un método de fijación, en este caso como estamos viendo, plafón tibial, ¿no? Su plaquita en el peroné y cómo se arma estas fracturas, ¿no? Ahora, acá está bonito, ¿no? Queda bonito, ¿no? Pero a veces no es tan fácil reducir este tipo de fracturas. A veces se requiere, pues, a pesar que se usa un aparato rayos X que es instantáneo, algunas oportunidades, pues, nos falta hueso, ¿no? Y la otra opción es un fijador externo. Fijador externo que se encuentra, pues, disponible casi siempre y, pues, nos salva de una reducción, digamos, perfecta, pero se puede pues alinear más o menos los fragmentos y va a quedar aceptable el tobillo, ¿no? Para al menos que más adelante pueda movilizar. Fracturas de calcáneo. Entonces las fracturas de calcáneo, como mencionaba el doctor, son fracturas pues que el paciente va a recibir o va a sufrir por una caída de altura. Generalmente pues el paciente que cae de altura o cae de pie o cae apoyándose en algún miembro, ¿no? Generalmente los miembros superiores. Ahora, cuando hablamos de caídas de altura, también hay caídas de altura y caídas de altura. Puede ser una caída libre de un 4º piso, que no va a ser igual a una caída pues de un par de metros, ¿no? Por ejemplo, de un 2º piso a un 1er piso. Y no va a ser igual una caída de un 2º piso a un 1er piso golpeándose en las paredes que cayendo directamente sobre los talones o de costado. Cuando hablamos de fractura de calcáneo, obviamente el paciente ha caído de pie, ¿no? O de pie con un solo miembro inferior o de pie con ambos miembros inferiores. Y si cae con ambos miembros inferiores, el calcáneo pues es uno de los huesos típicos, ¿no? Por fractura por caída de altura, ¿no? Cuando hablamos de un paciente que se cae de una altura X, ¿no? Y cae de pie, va a sufrir fracturas en varios puntos. Lo primero que va a caer son los talones, por lo tanto va a sufrir fractura de calcáneo, y generalmente es bilateral, porque no cae, generalmente cuando cae de pie cae con los 2 pies. Calcáneo bilateral. Se puede fracturar también el pilón tibial, como habíamos comentado hace un momento, ¿no? Se puede fracturar también la parte de la columna, ¿no? Porque el paciente va a caer y se va a arquear y el impacto sobre el suelo va a generar una fractura en flexión por cuñas, una fractura en cuña de la columna, ¿no? Especialmente de la columna del ángulo dorso-lumbar o de las primeras lumbares, pero puede ser en cualquier lumbar al final, y posteriormente puede terminar apoyándose sobre ambas manos y puede generar fracturas también en la muñeca, ¿no? Entonces estamos viendo el mecanismo de caída, no en cámara lenta, de un paciente que se apoya, hace la inflexión, puede soportar el peso ahí o puede terminar cayendo y fracturarse en más zonas. Ahora, es diferente de un paciente que cae de altura, apoya los talones e inmediatamente trata de compensar la fuerza y distribuirla en otro tipo de movimiento, de un paciente, digamos, entrenado en caídas, que una persona que cae simplemente y soporta todo el peso sobre los talones.
la energía se va a acumular y la lesión en la zona de apoyo va a ser mucho más grave. Entonces depende de muchos factores, depende de la altura, depende de los factores asociados a la caída, depende del tipo de paciente que cae, ¿no? Y obviamente ahí va a entrar también la edad, enfermedades asociadas, estado del paciente, si estado ebrio, si estado digamos lúcido, si es un paciente pues delgado, si es un paciente obeso, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones ya que van a ponerle algunos puntos especiales, en este caso al calcáneo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de astrágalo, nosotros tenemos que tener presente que el astrágalo es un hueso que está directamente relacionado con la articulación de la tibia y con la articulación del calcáneo. El astrágalo es un hueso que prácticamente está cubierto de cartílago. En su 75% está cubierto de cartílago articular, por lo tanto, una fractura en el astrágalo o una lesión en el astrágalo va a generar incongruencia articular. Aparte de eso, como ustedes, digamos, ya conocen de manera de cultura general, hay algunos huesos que tienen circulación terminal y pueden ir a la necrosis del hueso. Dentro de ellos está el astrágalo. Habíamos mencionado en su oportunidad que también la cabeza femoral, la cabeza del fémur, también tiene una circulación terminal, hablando pues de la zona de la cabeza, y puede ir a la necrosis avascular, aséptica, claro. Necrosis avascular, cuando hablamos de necrosis avascular, en este caso aséptica, ¿no? Y otros huesos también que sufren de necrosis avascular, estamos hablando del escafoides carpiano, y también en este caso de algunos huesos ya muy exquisitos por ahí. Los más frecuentes pues son el astrágalo, el escafoides y la cabeza femoral, para que no se olviden, ¿no? 3 huesitos. Entonces, acá nos preguntan si el astrágalo presenta inserciones tendinosas, es decir, hay músculos que terminan en el astrágalo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, un hueso que está prácticamente articular, 70% articular, que sirve para el movimiento, si tiene algún músculo, difícilmente podría de repente hacer algunos movimientos. Por lo tanto, el astrágalo carece de inserciones tendinosas, es un hueso transitorio, donde pues no tiene pues más que ligamentos, ¿no? Acá tenemos pues la estructura del astrágalo, como podemos ver, una cabeza, un cuello, que es la zona más débil, la zona de fracturas generalmente ahí, y la zona pues en este caso del cuerpo. Podemos ver acá también la zona subastragalina, que se articula con el calcáneo. Podemos ver el calcáneo, podemos ver también el cuerpo, la zona también del tálamo, y la zona pues de la cabeza, la zona articular anterior. Tenemos acá también la tibia en la zona superior, el peroneo por el otro lado, y tenemos el astrágalo, se articula con el escafoides, y en este caso pues acá el calcáneo, que va a estar articulado con el cuboides, ¿no? Y esta es una articulación que la vamos a conocer como articulación, en este caso más adelante vamos a tener una pregunta ahí, no lo voy a decir todavía. Y más adelante en la articulación también de los metatarsos, ¿no? Con el tarso también hay un nombre, ahorita se los voy a decir en el momento de la pregunta, para no quitar la emoción de la pregunta. Acá podemos ver una serie de estructuras y podemos ver en la zona lateral unos músculos que terminan en unos tendones que son bastante interesantes, los peroneos corto y largo, ¿no? Y vamos a ver que el peroneo corto, como está acá, va a terminar en la base del quinto metatarsiano, y cuando ven fracturas del quinto metatarsiano en la base, ¿no? La fractura de Jones, generalmente pues pacientes pues deportistas, ¿no? Puede ser una fractura por estrés, una fractura también por un trauma directo. Y el otro peroneo que se va a insertar en la cabeza del primer metatarsiano, ¿no? Por debajo. Entonces, si nosotros vemos la función del peroneo, entonces estamos viendo si el peroneo está insertado en el quinto metatarsiano, el peroneo corto va a ser el movimiento
de lateralización del pie, es decir, de rotación externa y abducción. Y si nosotros pensamos que el otro peroneo largo va a ir por debajo y se va a insertar en la base del primer metatarsiano, lo que va a hacer es va a jalar y va a ayudar a este movimiento de flexión, en este caso plantar, ¿no? Entonces ambos peroneos pues me van a ayudar a hacer el movimiento, prácticamente sacar el pie de la línea media, ¿no? Y pues están en la zona lateral. Aparte de eso ya hemos comentado el ligamento peroneo astragalino anterior, que es este de acá, que es el ligamento que más frecuente va a sufrir en los esguinces. El ligamento calcáneo navicular, que generalmente en los esguinces no sufre mucho, pero este sí, este es el más frecuente. Y el ligamento calcáneo peroneo, que está en la zona media y que prácticamente pues en los esguinces no tampoco va a sufrir de manera importante. En pacientes que tienen esguinces crónicos, este ligamento está ausente y vamos a tener en este tipo de pacientes inestabilidad del tobillo. Otros ligamentos importantes, bueno, después todos los ligamentos tienen el nombre de los huesos, ¿no? Si van del tarso, metatarso, etcétera, todos se llaman intermetatarsales, metatarso, tarso, etcétera. Todos tienen el nombre, digamos, de los huesos. Acá podemos ver, ustedes pueden ver acá cómo forma una delta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Los ligamentos, pues el ligamento deltoideo, ¿no? Como podemos ver acá, el ligamento calcáneo navicular plantar, los ligamentos tibio-calcáneos, los ligamentos tibio-escafoideos, como están acá. O tibio-naviculares, ¿no? Tenemos también en la zona posterior el ligamento tibio-astragalino posterior, y podemos evidenciar acá un tendón bastante importante que es el tendón del Aquiles, que va a ser la terminación del tríceps ural, ¿no? ¿Cuál es el tríceps ural? Que está formado por el sóleo y por los dos gemelos, no gastrocnemios. Acá tenemos una zona ligamentaria bastante interesante y unas estructuras también musculares, ¿no? Como el tendón del tibial anterior, que se va a insertar igual en el primer metatarsiano, pero para la parte de adelante, y el tendón del tibial posterior, que va a terminar también básicamente en el hueso escafoide, ¿no? En la zona también medial. Este sustentáculo tali que vemos acá, que recuerdan que yo les mencionaba que el malleolo tibial es un poco más corto que el peroneo, entonces como es más corto necesita de un apoyo, y el calcáneo le da ese apoyo, le saca un bracito y le ayuda a la inserción ligamentaria, es el sustentáculo tali. Y por ahí pues va a pasar también, en este caso, el músculo del tibia posterior, que va a pasar por esa corredera, ¿no? Ya, esta pregunta ya me la pueden responder. ¿Quién se anima? Lo mencioné. ¿Cuál era la zona más débil del astrágalo? ¿Cuántas zonas tenía el astrágalo? Una cabeza, un cuello y un cuerpo, ¿no? A manera de un gorgojo, ¿no? ¿Cuál es la zona más débil? El cuello, ¿no? Acá está el cuello. Acá tenemos el astrágalo, como pueden ver, ¿no? A manera de un gorgojo, 70%, 75% de superficie articular. Como podemos ver, el astrágalo mira al primer dedo. Lo mira al primer dedo. No está en sentido en el eje del pie, sino está mirando al primer dedo. ¿Por qué? El astrágalo, junto con el escafoides y el cuneiforme, ¿no? Va a continuar a este dedo grande. Y si nosotros vemos en el pie, el dedo también, el dedo gordo que se llama en el pie, no en la mano, solo en el pie, o primer ortejo, tiene un grado de movilidad bastante importante, más que los otros dedos, y está relacionado con este astrágalo, ¿no?
Y si nosotros vemos el eje medio del pie, más o menos se menciona que va dentro de un 20-25% de desviación hacia la línea media. Acá tenemos ambas las caras, lateral medial, la cara superior y la cara inferior. En esta zona podemos apreciar cómo el astrágalo mira al primer dedo y lo sigue. ¿Por qué? Porque el movimiento básicamente se va en ese eje. No se olviden de la tuberosidad del quinto metatarsiano, ya que se inserta el peroneo corto y sufre fracturas por abulsión de esta zona cuando pues hay una fractura por estrés o una fractura por trauma directo, ¿no? Muy bien, acá vamos a hablar de las articulaciones en este caso de Lisfranc y la articulación en este caso de Chopard. Cuando nosotros hablamos de la articulación de Chopard, como yo les estaba adelantando hace un momento, este gráfico está mucho mejor para entenderlo, es en la zona escafoide astragalina y en la zona calcáneo-cuboidea, articulación de Chopard. ¿Ustedes tienen ese dibujo? Sí lo tienen, creo. Entonces acá está la articulación de Chopard. Y la articulación de Lisfranc es la articulación tarso-metatarsiana que está dibujada acá de manera clara, que obviamente se da entre el tarso y la zona de los metatarsos, ¿no? Tarso-metatarsiana o metatarso-tarsiana. Articulación de Lisfranc. Entonces vamos a ver ahorita un par de especificaciones para estas dos articulaciones. Como podemos ver acá están también marcadas, ¿no? Metatarso-metatarsiana. Es la astrágalo escafoidea y calcáneo cuboidea. Ya, eso ya lo hemos dicho. Igual la circulación del astrágalo, la arteria tibial posterior va a dar tres arterias, la arteria deltoidea, la calcánea y el conducto del tarso, en la zona posterior, como pueden ver acá, y la arteria tibial anterior también, que va a unas ramas y que va a ir básicamente relacionada con la arteria pedia y la arteria peronea. Ahora, la circulación del calcáneo, cuando se da en esta zona, como pueden ver, del cuello, van a ver que se terminan las circulaciones de la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior, se disrumpe esta forma. Si ustedes ven, está dividida la circulación. La arteria tibial anterior, que va a dar sus ramitas en la zona anterior de la cabeza y parte del cuello, y la tibial posterior, que va a dar básicamente las ramas a la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, si hay una fractura en el cuello, esta zona de acá puede sufrir una sección porque las fracturas, recuerden, no solamente sufren pues un mecanismo pues de fragmentación, sino también de desplazamiento. Puede desgarrar las arterias y puede generar una necrosis avascular del astrágalo, ¿no? Entonces, dos circulaciones, ¿no? Ya, el mecanismo de lesión, trauma directo o trauma indirecto. ¿Cuál sería? Trauma directo o trauma indirecto. ¿Dónde está el astrágalo? Está dentro del pie. Entonces siempre va a ser un trauma indirecto, ¿no? Aunque en algunas oportunidades muy específicas va a ser por aplastamiento y ahí sí sería trauma directo, ¿no? Pero casi siempre es por trauma indirecto. Se rompe en la zona del cuello y obviamente si nosotros hacemos la reducción, posteriormente se va a necrosar una de las estructuras, ¿no? Depende qué arteria se ha desgarrado, se va a necrosar un fragmento u otro, ¿no? Acá podemos ver que el fragmento del cuerpo en este caso se ha necrosado, ¿no? Y el 50% de las fracturas del cuerpo pues van a sufrir este problema. Y en el otro grupo se dividen tanto la parte del cuello y la parte de la cabeza, dependiendo cuál se desgarra. Muy bien, ahora hablando del tratamiento, en este caso de la fractura de las astrágalo no desplazadas del cuello astragalino. Si son no desplazadas del cuello astragalino, ¿cuál sería la respuesta? Tornillos. ¿Por qué?
Recuerden que es una fractura articular y que es una fractura que puede sufrir desplazamiento posterior. El astrágalo habíamos dicho que está prácticamente en medio del pie y requiere pues una reducción perfecta. Si sufre un pequeño desplazamiento y se desgarran las arterias, va a ir a la necrosis avascular, o en el mejor de los casos, y menos dañino, que se puede hacer algo después, una pseudoartrosis. Pero es mejor no arriesgarse. A pesar de ser no desplazadas, es mejor fijar con un tornillo, ¿no? O con 2 tornillos.